la vida del profeta Daniel. Y la vida del profeta Daniel, hermano, es un ejemplo, un gran testimonio de consagración. Y hay una abundante cantidad de mensajes que tú vas a escuchar de Daniel que hacen énfasis en la juventud de Daniel y que hacen énfasis en el Daniel consagrado, en el Daniel determinado en su juventud de no contaminarse con los alimentos del rey, y que en su juventud tuvo determinación para no adorar la imagen y que tuvo sueños y revelaciones. Y a veces, hermano, no nos damos cuenta que el Daniel de la mitad del libro en adelante es un Daniel viejo. A veces nos vamos con la finta, ¿verdad?, de que sigue siendo el mismo Daniel de los primeros capítulos, pero no es así, hermano. De hecho, creo yo que la mayor parte del libro de Daniel nos habla de la segunda etapa de vida de Daniel. Daniel, hermano, recuerda que fue un joven, solo como un antecedente antes de ir al pasaje, Daniel capítulo 5, para los que tienen su Biblia ahí. Daniel fue deportado, fue un joven deportado o secuestrado, como tú lo quieras ver, de la tierra de Judá, y fue llevado cautivo a Babilonia. Algunos estudiosos de la Biblia calculan que debió haber sido llevado a Babilonia alrededor de los 15 años, muy jovencito. Y cuando llega a Babilonia fue tomado, porque dice la palabra que él era un joven de hermoso parecer, era un joven inteligente, era un joven capacitado, y Babilonia buscó jóvenes talentosos. Sigue siendo la misma estrategia de Babilonia, hermano. Babilonia sigue vigente. Babilonia no es solo un reino geográfico antiguo. Babilonia es un ente espiritual, hermano. Siempre ha existido Babilonia a nivel espiritual, y el mundo hoy es Babilonia. Y el mundo sigue buscando jóvenes. El mundo sigue queriendo atraer los jóvenes que son más atractivos para incluirlos en sus planes y en sus dominios. Y cuando llegaron entre todos esos jóvenes, capacitó Babilonia con su lengua, con su ciencia, con sus artes. Sigue siendo la misma estrategia. Babilonia quiere capacitar a los jóvenes con su ciencia, con sus artes, con su lenguaje. ¿Y sabes quiénes son el centro de atracción para este sistema diabólico Babilonia? Los jóvenes cristianos. Todos los jóvenes cristianos son la proyección de atracción y de seducción. En todas las épocas, si ha habido un interés de Satanás y del mundo, son los jóvenes cristianos, atraparlos con su lenguaje, cambiarles su manera de hablar, cambiarles su manera de pensar, cambiarles su manera de ver la vida, e incluso cambiarles el nombre, porque recuerda que a los jóvenes que vinieron de Judá les cambiaron el nombre. El nombre de Daniel no era, fue cambiado. El nombre de Daniel le fue puesto otro nombre, le llamaron Belsasar, ¿verdad? A Daniel. Entonces, el punto, hermanos, que yo quiero que mires, que comenzó él secuestrado, llevado a Babilonia, capacitado, entrenado en las artes, la ciencia, el conocimiento, la lengua de los babilónicos, y en ese proceso, hermano, él se convirtió en un hombre que trabajó para el gobierno de Babilonia. Él, toda su vida, hermano, fue miembro de la corte de 3 reyes diferentes, 2 babilónicos y un medo-persa, y siempre fue primero entre los dirigentes del gobierno, siempre fue consejero, siempre fue cercano al rey, comenzando con Nabucodonosor. Esto nos deja mirar también, hermano, que Daniel no fue un profeta llamado como profeta. De hecho, no hay ningún texto en el libro de Daniel que diga que él fue llamado para ser profeta. No existe ningún texto. Él fue un profeta de Dios porque las circunstancias lo llevaron. Su amor a Dios, su búsqueda del Señor, lo llevó a que él fuera usado por Dios para dar un mensaje a su pueblo. Pero realmente su oficio fue ser un laico al servicio del gobierno
donde él vivió. Esto es una gran enseñanza porque nos deja ver que cualquiera puede ser usado por Dios, no importa la posición o el trabajo que ejerza. Esto es un mensaje muy valioso para todos nosotros de manera primaria. Dios te puede usar. Aquellos que digan, es que yo no soy pastor, yo no soy anciano, no soy evangelista, no importa. Dios, si nosotros buscamos, si nos comprometemos con Él, Él nos va a usar. Pero en este caminar de Daniel, donde él fue usado desde una posición de gobierno, una posición burócrata, podemos llamarle así, al paso de los años, después de que trabajó con Nabucodonosor, y mira qué cosa tan tremenda, hermano, fue usado para que Nabucodonosor tuviera un encuentro con el Dios verdadero. Eso es otro mensaje, hermano, para nosotros, que donde nosotros estemos trabajando podemos ser usados para llevar el mensaje incluso a nuestros jefes, a nuestros patrones, a los que parece que están en una posición más elevada de nosotros. Ojalá y se levantaran jóvenes como Daniel hoy, hombres como Daniel, mujeres como Daniel, que en posiciones de gobierno, en vez de que se avergüencen de ser cristianos, les hablaran a los que están arriba de ellos. ¿Será que habrá algún cristiano dentro del gabinete de López Obrador? No lo sé. Pero si hay uno solo, ojalá se levantara para hablarle al presidente acerca del Dios verdadero. Porque aunque el Nabucodonosor mexicano diga que él es cristiano, hermano, yo no le veo nada de cristiano. Ojalá se levantara uno y le dijera, usted que dice que conoce del Evangelio y que tuvo raíces adventistas en su país, en su estado Tabasco, debería de entender. Creo que hacen falta ese tipo de hombres hoy. Pero el asunto es, hermano, que llegó un momento donde Daniel obviamente se dedicó a sus labores. Pon atención en esto, hermano. Cuando el capítulo 4 termina con Nabucodonosor reconociendo al Dios verdadero. Ahí nos deja una puerta abierta para los que se preguntan, ¿y Nabucodonosor fue salvo o no? Hermano, se queda la puerta abierta, porque el capítulo 4 dice claramente que él dijo, y solo hay un Dios, el Dios de Daniel, y solo hay un Dios creador, y dice que lo adoró al Dios creador, al único Dios verdadero. Declaró que Jehová es el único Dios verdadero y que tiene control sobre todas las cosas, lo que decía el hermano Alex, y que hace lo que se le pega la gana, ¿verdad? Eso es una manera muy coloquial, pero muy verdadera de decir que Dios es soberano y que Dios hace lo que Él quiere, amén. Pero ahí termina. Algunos consideran que desde ese momento del último versículo del capítulo 4 hasta el primer versículo del capítulo 5 han pasado cerca de 20 años. Quiere decir que hay un silencio entre el último versículo del capítulo 4 hasta el primer versículo del capítulo 5 de 20 años, donde no tenemos información de si hubo alguna clase de manifestación de Daniel pública acerca de su fe. No lo sabemos. Seguro que él, por supuesto, mantuvo su fe intacta, pero no hubo ninguna circunstancia para que se fuera manifestada. Pero se dedicó fielmente uno a su trabajo, a su posición, a su servicio dentro del gobierno de Babilonia, y en todo esto él siempre fue fiel y se mantuvo dando testimonio. Ahí vas a ver ahora. En el momento en que nos encontramos, Daniel tiene cerca de 80 años. Capítulo 5, Daniel tiene cerca de 80 años. Y Daniel va a enfrentarse con un joven. Y Daniel va a tener un encuentro con un joven. Y es aquí donde yo quiero que vayamos a la Biblia y en los 20 minutos que tenemos podamos decir algunas cosas importantes y una en particular. 5 capítulo de Daniel. Capítulo 5 de Daniel, versículo 1. Belsasar, rey de Babilonia. Nota, porque es importante, hermano. Este Belsasar, aunque era rey de Babilonia,
cuando uno va a los registros de la historia, no encuentra el nombre de Belsasar, rey de Babilonia. ¿Quién era el rey de Babilonia en ese tiempo? Según los registros de la historia, el nombre del rey en ese tiempo era Nabovidio. Entonces, ¿por qué se le llama rey a Belsasar? Al parecer, Belsasar, algunos dicen que era su hermano, otros dicen que era hijo de Nabovidio y compartía el reino o compartía el gobierno o compartía la autoridad con Belsasar. Quiere decir entonces que Belsasar era un joven que él gobernaba sobre cierta región de Babilonia, pero no era el rey supremo, por decirlo de alguna manera. Era rey porque gobernaba, regía una designación geográfica. Por eso el nombre de Belsasar, este rey Belsasar, hay pocos registros de él. Se sabe poco. Lo que sí sabemos es que él era joven. Nabucodonosor no era su padre, aunque aquí dice que era su padre. Tú sabes que en la antigüedad también se le llamaba padres a los ancestros, ¿sí? Como de Josías, que de Josías se dice tu padre David, pero nosotros anduviste en los pasos de tu padre David, pero sabemos que Josías no era hijo de David, el hijo de David fue Salomón, ¿verdad que sí? Josías vino a ser como bisnieto o tataranieto de David, pero era una forma del lenguaje antiguo para designar a los ancestros. Entonces dice Belsasar, rey de Babilonia, volvemos a insistir, no era el rey supremo, pero era parte de los que gobernaban, seguramente hijo del que gobernaba, nieto de Nabucodonosor. Ofreció un gran banquete a mil de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. El rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Paremos ahí. Hermano, ¿te diste cuenta que en 2 versículos seguidos dice exactamente lo mismo? Pero como que las palabras las maneja distinto y pone énfasis en 2 asuntos. Número 1, en quiénes estaban bebiendo y número 2, en dónde estaban bebiendo. Mira, hermano, cuando termina el capítulo 5 de Daniel, tú lo puedes ver ahí, dice que los medos persas entraron a Babilonia y conquistaron Babilonia. Sabemos, hermano, que Babilonia fue, ¿cómo se dice?, asediada por los medos persas y estaban obviamente a punto de conquistar Babilonia. Es increíble que este joven rey, cuando tenía el asedio de los medos persas alrededor de él, se pusiera a hacer fiesta, se pusiera a hacer este tipo de reunión y se haya puesto a beber vino. Algunos piensan, hermano, que lo que él estaba haciendo fue una especie de culto, porque dice que estaban adorando a otros dioses, una especie de culto, esperando que a través de ese culto el asedio de los invasores se detuviera. En otras palabras, estaban haciendo una especie de manda a sus dioses falsos para no ser invadidos. Y esta reunión de adoración a sus dioses falsos comenzó con poner vino sobre las mesas. Y una vez que estaban medio alegres con el vino, este joven llamó a todos sus nobles. Mira esto, hermano. Les puso en charola de plata a los medos persas, hermano, la invasión. Llamó a todos los nobles, a los que debían estar viendo cómo defender a la ciudad. Llamó a todos los nobles, a todos los importantes, a todos los que eran parte del gobierno, de las posiciones importantes. Los llamó a hacer esta celebración a los dioses falsos. Pero cuando dice que llama a sus mujeres
y llama a sus concubinas, eso es una expresión clara de que eso se convirtió, hermano, en una fiesta orgiástica. Se convirtió en una orgía donde hubo vino y hubo sexo. Hermano, lo sabemos bien porque las concubinas tenían una connotación sexual en la antigüedad, en los países o en las naciones antiguas. Entonces, en el momento en que llama a las mujeres y a las concubinas, no las llamó para bailar rock and roll, hermano. Fueron llamadas para que hubiera un culto a los falsos dioses con toda clase de excesos, incluyendo los excesos sexuales, excesos de vino, excesos de sexo, exceso de abominaciones, hermano. Si hoy fueran tiempos presentes, diríamos exceso de droga, exceso de marihuana, exceso de toda clase, hermano. Eso es lo que estamos viendo en la sociedad de hoy. Jóvenes que estando en posiciones de influencia están siendo arrastrados por estos excesos. Ahora, el asunto es, la segunda cosa es en dónde o con qué instrumento lo estaban haciendo. No fue suficiente beber vino, emborracharse, drogarse, tener sexo, tener una orgía, una aberración terrible. Ahora dice que fueron por los vasos del templo de Israel que fueron traídos por Nabucodonosor. Pero es muy interesante que Nabucodonosor trajo todo aquello que era parte del templo de Salomón, lo trajo a Babilonia, pero lo tenía en algún lado. No sabemos exactamente dónde los tenía, pero sí sabemos que no los tenía para uso común. Por supuesto, no creo que tampoco los tuviera para adorar a Dios, pero lo que sí sabemos es que no estaban para el uso común. Pero este joven, bajo un pensamiento satánico, trajo los vasos de honra que se usaban para el culto en el templo a Dios y empezaron a beber de este vino dedicado a los dioses falsos, de este vino que estaba rodeado de toda una perversión sexual. Comenzaron a beber en ellos. Hermano, los vasos que estaban reservados para Dios, este hombre los corrompió, los pervirtió para que sirvieran en cultos a dioses falsos. La palabra dice que Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Eso lo dice Pablo a Timoteo. Hermano, ¿qué te parece, hermano, que este rey comenzó a usar vasos que eran para Dios y los empezó a usar para el diablo? Eso es lo que quiso hacer Nabucodonosor al principio cuando llamó a los jóvenes de Israel. Él quiso que los vasos que eran para Dios sirvieran para usos viles. Pero ahí es donde Daniel dice: yo y mis amigos no vamos a comer de las cosas que son para otros dioses. Una cosa es que hablemos idioma, otra cosa es que aprendemos el conocimiento del mundo, y otra cosa es que vivamos como el mundo vive. Hermano, este hombre Belsasar representa de alguna manera este movimiento mundial, este movimiento social que hay, que quiere, no nada más quiere corromper lo que es parte de lo que es de él, sino quiere que los vasos que son de Dios también terminen aceptando, viviendo y llenados con toda esta inmundicia del mundo. Hoy hay muchos cristianos jóvenes que están siendo inundados con estas filosofías sociales, con estas filosofías de feminismo, de homosexualismo, y están diciendo: está bien, no pasa nada. Eso es lo que estaba haciendo Belsasar. Dice más adelante: de pronto aparecieron, mira, cuando estaban en esta bacanal, en esta orgía, usando los vasos que eran para Dios, contaminándolos, en medio de esto aparecieron los dedos de una mano humana. Estoy leyendo el versículo 5. Y comenzaron a escribir frente al candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció,
sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se relajaron, sus rodillas comenzaron a chocar contra otra. ¿Estás entendiendo? Estaba lleno de terror, hermano. Nosotros lo leemos muy suavecito, pero hermano, piensa, una mano que se apareció de la nada, que empezó a escribir sobre una pared. Sabemos que era la mano de Dios. ¿Sabes cuál era el mensaje? Tú, rey Belsasar, usaste tus manos inmundas para traer los vasos santos, y con las manos inmundas de tus nobles, las manos inmundas de tus prostitutas, usaron lo que yo he llamado para que sea santo y me sirva. Pues ahora, con la mano de Dios, voy a traer juicio contra ti. Voy avanzando rápido porque no hemos llegado todavía a Daniel y ya tengo 10 minutos. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos, a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declare su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Hermano, esta es la doctrina de la prosperidad, dicho sea de paso, prometiendo riquezas, prometiendo posiciones. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer su inscripción. El rey Belsasar se turbó, su rostro palideció aún más y sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de los nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, viva para siempre, no le turben sus pensamientos ni se mude su semblante. Hay un hombre en el reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Hermano, reconociendo, hay un reconocimiento a la santidad, hay un reconocimiento a la consagración, hay un reconocimiento a la piedad. Daniel ya tenía más de 20 años que no tenía ninguna participación en este tipo de asuntos sobrenaturales. Él estaba dedicado a lo suyo, a sus labores como político o sus labores como legislador. Pero ahora, hermano, no, después de 20 años, no se les había olvidado lo que había hecho ellos, por supuesto, en su ignorancia. La reina madre dice: los espíritus de los dioses. Nabucodonosor ya había muerto. Si no, Nabucodonosor hubiera dicho: no los espíritus de los dioses, el espíritu del único Dios verdadero. Pero Nabucodonosor ya había muerto, así que se quedaron con la idea de solamente un hombre inteligente y que tenía capacidades sobrenaturales. Y su padre Nabucodonosor, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas, solución de problemas difíciles. Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, que llamen ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Pon atención. ¿No es interesante que el que está ahora ofendiendo a Dios, el que está usando los vasos sagrados, contaminando a la juventud, aquellos que han sido llamados para ser de Dios, los está contaminando con vicios, con drogas, con ideologías sexuales? Se va a enfrentar a un hombre que se llama igual que él, porque es el rey Belsasar el que está haciendo todo esto, y van a llamar a Daniel, a quien Nabucodonosor le puso Belsasar. Entonces nos encontramos ante el encuentro de dos Belsasares. De alguna manera, hermano, debemos entender que el mundo nos ve igual que ellos. Y nosotros sabemos que estamos en medio de un mundo contaminado, pero que al final no podemos salir de este mundo, estamos en la carne. Pero debe haber una diferencia entre los Belsasares del mundo y los Belsasares de Dios. Ahora es interesante porque el Belsasar del mundo babilónico es joven, pero está corrompido y corrompiendo a los que puede. Y el Belsasar con el que se va a enfrentar es un Belsasar viejo, de 80 años, a quien todos reconocen que tiene ciencia, conocimiento, sabiduría y testimonio. Primer pregunta que yo te hago: ¿cómo te miran a ti en tu vejez? ¿Cómo te miran? ¿Te miran como un Belsasar
conciencia, con inteligencia, con testimonio, con poder? ¿O te miran como un Belsasar que está corrompiendo a otros? Esa es una buena pregunta. Entonces Daniel, versículo 17, respondió delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otros. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Hermano, no ha cambiado Daniel. El mismo Daniel que le dijo a Nabucodonosor: no comeré de tus platos, ahora le dice al rey Belsasar: no voy a doblegarme ante tus regalos, quédate con tus regalos. Sus convicciones no han cambiado, su firmeza no se ha movido. Que Dios bendiga a los que de jóvenes sirven a Dios con firmeza, pero que Dios bendiga también a los que en su vejez bendicen a Dios con firmeza. No seamos de los que dicen: es que servir a Dios es para los jóvenes, es que eso de ser atrevidos, de ser no sé, dinámicos, eso es para los jóvenes. No, hermano, necesitamos viejos que sean firmes en sus convicciones, que no digan que lo hagan los jóvenes, que ellos vayan, que ellos vengan, que ellos demuestren. No, necesitamos viejos que le enseñen a los jóvenes a no dejarse llevar por los vicios, por las pasiones carnales, ni que usen sus dones para servicios viles. Ese es el mensaje, hermano. El mensaje que traigo hoy, ya que se me fue el tiempo, es decirte que Daniel confrontó a un joven. ¿Para qué estás tú aquí? ¿Solo para recordarnos o ser recordado de que debes servir a Dios y consagrarte? Eso es fundamental. Pero ¿qué vas a hacer una vez que ya escuchaste: estamos en tiempos difíciles, hay que consagrarse? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Poner manos a la obra. ¿Y sabes qué es lo que tienes que hacer? Acercarte a los jóvenes. Los jóvenes no se van a acercar a ti, a menos que se encuentren en una crisis terrible como la que se encontró Belsasar. Pero ya están en una crisis terrible. El asunto es que a veces no se están dando cuenta. Daniel le dijo: te voy a decir lo que dice este mensaje. Y el mensaje, ¿cuál era? Mene, mene, tekel, ufarsin. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que esa frase estaba escrita en arameo, y el arameo era el idioma que se hablaba en ese tiempo. La gran pregunta que muchos estudiosos de la Biblia se han hecho es: ¿por qué los magos, por qué los caldeos no pudieron leerlo si Daniel lo lee, y cuando lo lee son palabras arameas? La respuesta es: el Señor nubló el entendimiento, el Señor no permitió que lo entendieran porque iba a mostrar su gloria, y el único que pudo percibir lo que estaba escrito en arameo fue Daniel. Hermano amado, tú abre tu Biblia, porque Dios quiere que tú, como viejo, como hombre y mujer de la tercera edad, descubra las bellezas, maravillas de la palabra de Dios y las pueda enseñar a aquellos que tienen sus ojos nublados. Mene, mene, tekel, ufarsin. Y explica, ¿y qué significaba eso? La palabra nos enseña que significa: confiado has estado y has sido pesado. Mene, mene significa confiado o contado. Y lo dice dos veces: confiado, confiado, o contado, contado. ¿Por qué dos veces? Para mostrar el orgullo que tenía este joven Belsasar. Has estado confiado, muy confiado. Has sido tomado en cuenta y te has llenado de orgullo. Pero ahora has sido pesado, has sido evaluado y has sido hallado falto. Por lo tanto, ufarsin significa dividido. Por lo tanto, tu reino va a ser dividido. Y aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medio recibió el reino cuando tenía 62 años. Cuando se habla de división, quiere decir que el reino de Babilonia quedó dividido entre los medos y los persas. Se cumplió el mensaje que le dio a Belsasar. Pero, hermano amado, ahí estaba Belsasar lleno de orgullo, lleno de soberbia, pensando que él tenía toda la vida por delante. ¿No es eso lo que piensan todos los jóvenes? Que se van a comer el mundo como si fuera una manzana. Llenos de orgullo, que el Señor reprenda el orgullo gay.
Y nosotros estamos viendo todo eso. Y aún dentro de nuestras congregaciones, hermano, hay jóvenes llenos de orgullo y que en su orgullo no se dan cuenta del terrible azote que los rodea. Y hay jóvenes que están contaminando sus vasos, sus mentes. Porque, hermano, ¿qué es el vino? Sino la corrupción del mundo. ¿Y qué es un vaso? Un contenedor. Y los jóvenes están llenando sus mentes, sus corazones con ese vino adulterado. Y nosotros no podemos quedarnos quietos. El mensaje es, hermano, cuando vino el tiempo, Daniel, de 80 años, caminó entre el joven Belsasar y con gran determinación y con gran convicción y con gran seguridad en quién era su Dios, le hizo saber a ese joven Belsasar que Dios lo había desechado, que Dios había determinado ya, había decretado ya algo contra su orgullo, contra su altivez, contra su soberbia. El punto es, hermano, que no podemos nosotros, bajo ningún término, menoscabar la certeza de que Dios te quiere usar a ti de 80 años, o de 70, o de 60, para que tú vayas con los jóvenes de hoy y les puedas decir: Dios te pesa, Dios evalúa tu vida, y ve tu orgullo, y ve tu altivez. No termines dividido como terminó Belsasar. Hoy es un día de oportunidad. Dios le habló a Nabucodonosor. Mira cómo Dios actúa. Dios es extraño. Porque al viejo Nabucodonosor le habló el joven Daniel. Y el joven Daniel confrontó al viejo Nabucodonosor. Y el viejo Nabucodonosor reaccionó después de ese juicio, que recuerda que fue metido a un juicio tremendo. De hecho, Daniel le recuerda a Belsasar el juicio contra Nabucodonosor. Y le recuerda, le dijo: acuérdate de tu padre Nabucodonosor, que terminó como bestia en el campo, porque no reconoció que el que gobierna sobre todas las cosas es Dios. Y a ti, pero, le dijo, pero él volvió en sí y Dios lo liberó de ese estado bestial, y tu padre Nabucodonosor terminó reconociendo al único Dios verdadero. Interesante. El Daniel joven confronta al rey viejo, y el rey viejo, después de un juicio y de un trato tremendo, reconoce a Dios. Ahora el Daniel viejo de 80 años le habla al rey joven, pero el rey joven ha llegado a un punto terrible de soberbia, de altivez, de corrupción, de abuso y de dañar lo santo, que ahora el rey joven, perdón, el Daniel viejo le dice: para ti ya no hay regreso. Pero no podemos permitir que eso pase con la juventud a nuestro alrededor. No creo que ninguno de nosotros quiera que nuestros hijos o nuestros nietos lleguen a un punto de no regreso. No pienses que tú eres un relleno de la iglesia. No pienses que nada más tenemos reuniones de Calebs solo para no dejar vacío un espacio de actividades. No permitamos que nuestros hijos y nuestros nietos y la juventud de nuestra iglesia terminen siendo vasos que Dios quiere usar para su gloria y terminen llenos del vino de corrupción, de pecado, de violencia, de ideologías sexuales terribles. ¿Nos escucharán o no nos escucharán? Que no nos importe. Porque cuando Daniel, no se trata de que te pares a regañar a los jóvenes, no se trata de decir: pues voy a agarrar ahora a todos los jóvenes y los voy a regañar. No, los jóvenes están hartos de regaños. Los jóvenes quieren hombres y mujeres sabios. No vino Daniel a decirle lo que él pensaba. Daniel vino a decirle lo que Dios demostraba. Era un hombre que leía la Biblia, que oraba todos los días. Así que no se trata de que pienses que vas a agarrarte a los jóvenes. No, si no traes palabra de Dios,
si no estás orando todos los días, si no estás leyendo tu Biblia, no vas a tener lo que miraban en Daniel. En Daniel, ¿qué miraban? Sabiduría, ciencia, conocimiento y testimonio. Y que el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Entonces, con todo eso, Daniel confrontó a Belsasar con la palabra de Dios. No le importaba el reconocimiento, por eso le dijo: ni tus joyas, ni tus posiciones, ni tus galardones. Sin embargo, te voy a decir lo que Dios dice. Estas son las clases de viejos que el Señor necesita hoy, de hombres mayores de edad y mujeres mayores de edad, que busquen la palabra, que se hagan estudiosos. Mi hermano Alex lo dijo: tenemos que estudiar la Biblia. No digas, yo ya no, yo esto de estudiar la Biblia, no, yo ya no. Yo nada más con mi experiencia. ¿Y de veras toda tu experiencia es de Dios? Porque, hermano, la gloria de los jóvenes no es su experiencia, no dice eso la Biblia. La gloria de los viejos son sus canas. ¿Y las canas dónde están? En la cabeza. Y las canas en la cabeza nos hablan de sabiduría. Y la sabiduría no es la experiencia. La sabiduría es la palabra de Dios en medio de nuestras experiencias. Los jóvenes no necesitan un viejo que se siente a decirle: oh, cuando yo era joven, yo hacía, yo venía, yo aprendí, México era más hermoso, había ríos. Eso está bonito, pero no necesitan eso. Necesitan hombres y mujeres que les digan: yo he aprendido a ver a Dios en mi vida. Yo he aprendido en la palabra de Dios a través de circunstancias, de caídas, de tropiezos, de éxitos. Y yo puedo decirte que la palabra de Dios nos dice ahora. Eso es lo que necesitan nuestros jóvenes. Si tu experiencia no está saturada con la palabra de Dios, solamente va a ser una historia bonita de un viejo o de una viejita que nada más se la pasa recordando sus años mozos. Y eso no necesitan nuestros jóvenes. Necesitan hombres y jóvenes, hombres y mujeres que en su tercera edad puedan decir: yo vi a Dios, yo aprendí de Dios y la palabra de Dios me enseñó. Y que vean jóvenes que siguen aprendiendo, que siguen leyendo, que siguen estudiando. Quizá es cierto, ya después de cierta edad las neuronas caminan a velocidad más lenta, pero siguen caminando para la gloria de Dios. Así que más lento, pero con la misma eficacia. Así que deje de menospreciarse y decir: es que yo ya no aprendo, yo ya no memorizo, yo ya no recuerdo. ¿Cómo no? Sea un Caleb, sea un Daniel. Que Dios te bendiga.